Buenas tardes, Ángela. Hola, muy buenas tardes. Mira, primero de todo, Primero te doy las gracias. ¿eh? Lo primero que te doy las gracias por haberme invitado para estar aquí hoy contigo. Un placer de hablar aquí contigo y conocer un poco más esta novela que has recién publicado. Lo que te decía, yo mis conversaciones siempre intento empezarlas con una misma pregunta y es que a veces nos olvidamos de ella y es ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, muy contenta, muy contenta, con, emocionada, porque claro, estar tanto tiempo trabajando en algo y luego ver que por fin, ¿no? Que fructifica, que da frutos, que está el hijito, la novela en este caso, que está en la calle, que está llegando a lectores, que está gustando. Y pues entonces no puedo estar de otra forma que emocionada y satisfecha. Antes que nada, ¿dónde empieza tu propia historia? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde empieza un poco tu propia historia? Lo que te decía, ¿no? Porque creo que a veces es muy importante saber también de dónde venimos para conocer también un poco a los que tenemos delante. Pues la historia de Ángela Avanzas, o sea, lo que soy yo, ya no la de la novela, pues soy gallega. Yo nací en Santiago de Compostela y allí estudié la carrera, estudié ciencias políticas y luego me vine a vivir a Madrid para completar los estudios y para, confiando en poder encontrar alguna salida profesional y en la que embarcarme, claro. Ujú. Y nada, y ahora lo más importante, soy madre, eso para mí es lo más importante. Tengo dos niños pequeños, bueno, ya tienen 4 y 6 años y que bueno, con ellos estoy redescubriendo el mundo otra vez y todas las emociones, todo y todos sus secretos. Así que muy contenta. Debutas con una novela llamada El silencio de las olas, ¿no? En la que mezclas varias generaciones de mujeres y gran parte de la historia está ambientada en Galicia, ¿no? En Galicia de la posguerra y demás. Y el paisaje, ese paisaje de Galicia, esa importancia también que tiene el Camino de Santiago y demás, podríamos decir que es un personaje más de la novela. Sí, totalmente. Yo he intentado que fuese, pues, integrarlo totalmente en la novela y también que fuese cómplice, testigo y reflejo de las emociones y de las situaciones que vivían los personajes. ¿Y Entonces, cómo nace? de esa forma, conseguir que envolviese más al lector, ¿no? Yo he considerado que así podía envolverlo más. ¿Y cómo nace Y esa idea de hablar del misterio que envuelve un poco el Camino de Santiago, ¿no? Que todos podemos conocer a partir de la historia y demás, o que a lo mejor siempre es algo que nos ha llevado a recorrerlo y que todo el mundo que lo ha hecho siempre dice, ¿no? Que es unas sensaciones que no se pueden explicar, sino que hay que vivirlo. Exacto. Yo la verdad es que, claro, siendo de Santiago de Compostela, yo he crecido con el camino de Santiago, o sea, el camino de Santiago pasaba por delante de mi casa, literal. Así que, claro, yo pues he estado pues desde niña dándoles el agua a los peregrinos, ¿no? Ese buen hacer, ¿no? De los vecinos. Cuando viene el peregrino, pues que le das el agua. Y los veía llegar a la Plaza del Obradoiro y a veces pues llegaban pues los pobres que sí, con las rodillas destrozadas, con pañuelos anudados, pero unas caras de satisfacción que a mí eso desde pequeña yo creo que te va alimentando pues ya la curiosidad, la admiración también, porque decías, pues qué valentía y ver un poco la historia que esconde también cada uno de ellos. Luego el camino, claro, continúa hasta el mar, hasta Finisterre, y bueno, eso ya era ahondar un poquito, pero la parte más de documentarte, investigar un poquito más sobre el camino, históricamente y demás. Pero me interesaba mucho también el trasfondo emocional, ¿no? Que lleva a alguien a coger un día la mochila y decir, mira, pues como en la Edad Media, ¿no? Quiero renacer, quiero un cambio en mi vida o estoy en ese punto de inflexión en el que, pues como hacían en la Edad Media, quiero una transmutación personal, quiero hacer como un punto y aparte en mi vida, encontrarme a mí mismo o conocerla a otras personas, la experiencia, enfrentarme un poco a ese reto con uno mismo de podré hacerlo y yo creo que bueno, eso ha sido un poco lo que me ha alimentado a mí para luego dar pie en parte a esta trama. ¿Y cómo ha sido también lo de ir mezclando dos épocas? Porque el libro se centra en la actualidad, pero también en el pasado, ¿no?
Claro, el libro se compone por, claro, es un misterio que se va resolviendo con saltos temporales a lo largo, un misterio que guardan varias generaciones, en este caso 7, de mujeres, van guardando ese secreto y el libro va desvelando las preguntas que el personaje del presente, que es Adela Roldán, todas las preguntas que se le van planteando a ella, con los saltos temporales van dando respuesta a otras generaciones de mujeres. ¿Por qué lo hice así? Una, porque me encantan ese tipo de libros que van con saltos temporales y permiten que al lector se encargue un poco de tener que trabajar las suposiciones y atar sus propios cabos y demás. Esto siempre me ha gustado a mí como lector. Entonces, claro, he querido darle a los otros lectores pues algo que a mí me gusta mucho. Y solo que con la trama que yo había creado, con los personajes que yo había creado y que se alimentaban sobre todo pues eso, de experiencias mías en Galicia, de gente mayor, de lo que me contaba pues de la posguerra, como bien apuntabas antes, que es un marco importante dentro de la novela, ¿no? Es todo lo que es en el siglo XX, de preguerra, guerra y posguerra. Y todas esas anécdotas que me han ido contando me han ido empapando a mí y al igual que me fijaba en los peregrinos, me he ido escuchando también todo lo que contaban los mayores de esa época. Así que intenté fusionar esas dos partes que para mí eran importantes, la de el Camino de Santiago, la Catedral de Santiago. Claro, yo estoy influenciada porque soy de una ciudad como Santiago de Compostela que vives pues bajo la Iglesia Claro. Católica, no bajo, que parece que no tienen ahí con el pie, no, pero es verdad que estás más influenciado por su radio de acción, estudió en colegio de monjas, entonces es verdad que pues forma parte de mí para lo bueno y para lo menos bueno, habrá quien diga de todo. Y después, claro, lo que he escuchado de los mayores, he tratado de casarlo todo y este es el resultado. Es una historia, podríamos decir, de mujeres, de secretos, de muertes, de misterio, pero también de silencios, ¿no? ¿Podríamos decir también que el silencio es otro protagonista de esta historia? Por supuesto, por supuesto. Sí, porque lo que trata de, también, claro, el trasfondo que tiene la novela son los distintos silencios, los distintos secretos que se guardan, que ya no solamente el principal, que es el enigma, podríamos decir enigma histórico, demás, sino que hay muchísimos más silencios y secretos en cada una de las generaciones de mujeres. Claro, eso tampoco quiero ahondar demasiado en ello, por eso de no querer ahora pues hacer ningún spoiler, ahora que está tan de moda la palabra, pero sí que es cierto que el silencio es fundamental y además para mí el silencio va ligado también al miedo, ¿no? Y en este caso pues tiene mucho que ver tanto con esas generaciones de mujeres de cómo vivían, entonces los silencios que tenían que guardar y también pues sobre todo en la etapa de la posguerra pues era la época de miedo, de represión y demás y eso implica pues también lo han interiorizado toda esa generación que respondía a muchas preguntas, por ejemplo, cuando yo era más cría, incluso ahora, pues con miedo. Y entonces eso ha sido en parte lo que a mí me ha dado pie a querer escribir sobre eso. ¿Qué se escondía detrás de esas miradas de miedo cuando yo preguntaba sobre determinada época o incluso cuando yo conté que quería estudiar ciencias políticas, que había gente que me decía, gente mayor, de ¿para qué te vas a meter ahí? Que mira que como si fuese tener problemas, no te podías dedicar a otra cosa. Entonces, claro, entonces el silencio, pues para mí va de la mano, o sea, son los silencios que hay en cada una de las épocas con esas mujeres y también, pues eso, ligado en parte al miedo, pero sobre todo yo creo que cuando se llega al final de la novela, eso me lo decía el otro día un lector, decía, cuando llegas al final de la novela entiendes el título. Y dices, como lo que es la magnitud del título respecto a la novela, ¿no? El silencio de las olas. Y bueno, y tiene mucho que ver, porque también nosotros, que tiene que ver con el Camino de Santiago, pues cuando ves a la gente mirando al infinito, a la inmensidad del mar, pues representa el más allá, representa el futuro incierto, representa mucho, es compañero de duelo, es compañero de momentos buenos, de momentos malos, de tranquilidad, de entrega, de todo. O sea, cada uno pues, puede tener ahí su propia religión, podríamos decir, ¿no? Podría encontrarlo en el mar. Oye, Adela Roldán es un poco el nexo de todas las historias, ¿no? Ella vive en la actualidad, vive en Madrid, tiene su vida aparentemente consolidada, equilibrada y demás, pero decide pues emprender un viaje a Galicia a raíz de una pesadilla que ella va teniendo. ¿Qué aprende Adela con ese viaje?
¿Cuál crees que es el aprendizaje de este personaje? El aprendizaje de Adela es que, claro, Adela emprende, cuando emprende el viaje, lo que busca es saber un poco por qué tiene esa pesadilla recurrente Ujú. desde niña, ¿no? Pero aprende muchísimas cosas. Lo más importante de todo es que le da prioridad en su vida cuando tiene que enfrentarse a situaciones que la ponen al límite. Lo que ella ve es que prioriza en su vida qué es lo que realmente es importante para ella, que eso también la une a otros Ujú. personajes en las distintas líneas temporales. Todas comparten también pues, la maternidad. Ella se da cuenta que en los momentos de vital importancia en que está en peligro su vida, lo que le importa realmente, pues en este caso pues es su familia. Es lo único que es importante, en este caso proteger a su hijo, pues se piensa en su marido y eso para ella es casi pues su religión, ¿no? Ella tiene un perfil pues más agnóstico dentro de la novela y claro, aparte de que en ese viaje lo que prioriza, hace una lista de sus prioridades vitales, se enfrenta al miedo. Se Ujú. enfrenta al miedo de una forma, de esa forma descarnada que es el miedo interior, ese miedo que a veces no sabemos gestionar porque nos devora, nos paraliza y no sabe muy bien uno cómo enfrentarlo. Y ella tiene que enfrentarlo en ese viaje, porque llega a dudar de sí misma, que eso yo creo que es lo peor que te puede pasar, creer que si tu mente te juega buenas o malas pasadas. Me imagino que eso ha sido lo más importante para ella. Una, sentir tanto miedo que la paralizaba, pues temiendo por la vida de aquellos a los que más quiere y luego tener que descubrir pues la verdad bueno, de su propia familia. Su mundo cambia totalmente, se da la vuelta totalmente y ella pues lo que descubre es en ese orden de prioridades que te decía vitales de su familia y demás, pues también la lleva al mar, de alguna forma un poco poética, la conduce al mar. Y ahí es lo que ella también representa para ella, que es la tranquilidad, la calma, el disfrutar de los pequeños momentos. Ese es otro de los grandes aprendizajes que tiene, el disfrutar los pequeños momentos, cuando, en fin, no quiero, ya te digo, me iría a contar cositas muy concretas, pero no lo voy a hacer. ¿Y cuál crees que es el gran miedo de Adela Roldán? ¿A qué le tiene miedo realmente? Tiene miedo a perder a los que por encima de todo, o sea, que le pase algo a su hijo. Porque claro, y lo peor es tener miedo de que le pase algo a su hijo y a manos de otra persona que hasta ese momento ella de alguna forma también quiere, porque pues, digamos que tiene una familia un tanto complicada. Ya. Así que claro, ese es el principal miedo de ella, que todo eso pues pueda llegar incluso a desaparecer, que le puedan hacer daño a su hijo, ese es su principal miedo. Y luego a medida que va descubriendo detalles de su propia familia, eh, es perderlo todo. Yo creo que ese es el mayor miedo que puedes tener. Ya no decir desaparecer uno mismo, sino que desaparezcan aquellas personas que tú quieres que alguien le pueda hacer daño y a lo mejor que le pueda hacer daño porque incluso que puedas pensar que es por tu propia cabezonería de que se ha empeñado en que quiere averiguar qué pasa, porque tiene ya esa pesadilla y demás. Entonces, claro, ahí ya se uniría la culpa, también tan judeocristiana, de si no me hubiese Sí. embarcado en esta empresa, pues tal vez no tendríamos que pasar por esto, ¿no? Como decía al principio, es una historia de mujeres y en el que también habla de la lucha por la igualdad, ¿no? Y hablas de nombres como Clara Campoamor, Rosalía de Castro, Concepción Arenal y demás. Podemos decir que es un pequeño homenaje a la realidad dentro de la ficción. Y también quiero preguntarte si tú crees que somos lo suficientemente conscientes de lo mucho que lucharon esas mujeres por cosas que a día de hoy aún tenemos que seguir peleando, porque parece que estamos hablando de años atrás o que hay cosas que deberían ya estar solucionadas y que aún están en los cimientos, aún nos queda mucho por hacer. Nos queda todavía mucho por hacer. Yo creo que yo, efectivamente, como bien has dicho, lo que quise fue hacer un pequeño tributo a estas mujeres, porque yo no puedo evitar que cuando llegan unos comicios electorales, cuando llega el momento de ir a votar, yo, en calidad también de mujer ciudadana y de politóloga, recuerdo siempre a Clara Campoamor y su discurso que pues que es un canto a la libertad, ¿no? Apelar al derecho natural de la mujer para ejercer, pues en este caso, el derecho al voto.
Y claro, yo creo que sí que es verdad que olvidamos muy rápido. Yo Ujú. creo que nos olvidamos muy rápido y aunque estamos muy agradecidos, pues es verdad que ese ejercicio de reflexión, porque una cosa es decir las cosas como cuando te salen aprendidas, ¿no? Tú, pues como todo el mundo, pues sí, tenemos derechos, fíjate, pues pasó tal día, bueno, el 1 de octubre de 1931, pues se consiguió, votaron en las Cortes, ¿no? El sufragio femenino en España, bien, fenomenal. Y lo dices como de corrido, no lo estás pensando. Dices, ah, qué bien, sí, ya podemos votar todas. Fenomenal. Pero no hacemos ese ejercicio, es verdad, de reflexionarlo y decir, es que hace nada no se podía, o sea, la mujer estaba absolutamente tutelada por el hombre, los corsés morales con la mujer es que al punto de bonitas, calladita estás más guapa, todas estas cosas Ujú. que son muchas, una serie de corsés que claro, que además se aceptaban incluso entre las propias mujeres, porque llega un punto en el que aceptas la realidad de la que, en algunas Sí. mujeres aceptan la realidad de la que vivían o en la que vivimos, un poco porque un poco también unas por cansancio, ¿no? A medida que te haces mayor es verdad que otras responsabilidades te vienen encima y ya dices, bueno, pues me voy a adaptar un poco a esto y ya los que vengan detrás se encargarán. Pero es verdad que si no le vamos pasando nosotros esa conciencia a los que vienen detrás de esto ha sido muy complicado. Igual que te enseñan tus padres todo desde que eres pequeñito. De, oye, que la comida no crece dentro de la nevera y que el dinero no aparece en los árboles. Igual que te enseñan cosas así, pues te tendrían que decir, los derechos no, llegó un día alguien y dijo, toma, tienes los derechos todos. Ha habido que pelearlos y hay que defenderlos Ujú. de una forma pacifista, digamos, pero es verdad que en ese sentido yo creo que es algo que debemos reflexionar. Yo de vez en cuando intento, y a mis hijos todavía son muy pequeños, pero intento también trasladarles eso, que hay que reflexionar que realmente ha habido personas que incluso que han dado su vida, Ujú. que eso los convierte en heroínas, por supuesto, pero yo aparte en este libro he querido tener a esa heroína y también a la otra, a la heroína silenciosa que estaba en su casa y velando para que sobreviviesen sus hijos o su familia, un poco esa cohesión de la mujer abnegada y medio analfabeta y demás. Por eso en la novela también lo digo, yo apuesto mucho por la educación. Creo que la educación esto supongo que en boca de Emilia, que es la protagonista que vive Sí. durante este periodo tan convulso del siglo XX, y ella, pues al igual que ella, yo apuesto por la educación como vehículo, el único vehículo para poder igualar y para poder concienciar y para poder hacer y defender los derechos que tenemos. ¿Y cómo ha sido el proceso de llegar hasta aquí? De escribir, de sentarte frente a una página en blanco y empezar a escribir esta historia, ¿no? De ir construyéndola, de que pasarán los días, no sé cuánto tiempo has tardado hasta llegar hasta aquí, pero una novela muchas veces las vemos en las estanterías de las librerías y parece muy fácil, ¿no? Pero el proceso que hay detrás a veces no somos del todo conscientes. Claro, mira, pues al igual que con los derechos, ¿ves? Que a veces, como te viene dado, dices, pues ya está, esto ha debido estar aquí siempre, o ha sido muy fácil, ha sido un día que alguien lo presentó en las Cortes, Exacto. lo votaron, lo aprobaron y ya está, pues esto un poco lo mismo. Cierto que cuando ves el libro en la estantería dices, ¿cómo habrá llegado hasta aquí? Piensas a lo mejor que es más fácil o bueno, hay quien ya sabe que es más complicado. En mi caso fue un ejercicio, una necesidad personal que he tenido siempre. Yo he escrito toda mi vida, me ha gustado siempre, igual que a quien le gusta y pintar o le gusta tener como algún canal de expresión. Yo desde niña me gustaba moldear sobre todo la realidad que no comprendía bien con palabras, ¿no? Y siempre ha sido como pues eso, mi canal para un poco para evadirme, para, no sé, un canal Ujú. creativo que tengo. Pero cuando me senté a escribir la novela fue ya ahora, al ser madre, hice un parón profesional y entre las horitas que me iban dejando los niños y demás, tengo que reconocer que me hizo, ya te digo, reflexionar sobre cómo vivían las mujeres, sobre todo la maternidad, todo cuanto me habían contado nuestros mayores, que Ujú. yo siempre he sido muy de preguntar, cómo lo vivían el siglo pasado. Y entonces cuando yo tenía momentos de flaqueza en los que pensaba, "Jo, fíjate, es que no puedo más, y esto, pues piensas que si el cansancio, que si aquello, y dices, ¿cómo hacían? Cuando estas mujeres tenían que dar a luz y coger y continuar arando la tierra, era dar a luz casi inmediatamente y ponerse a arar la tierra, o, ¿sabes? No había ni bajas de maternidad, no había absolutamente nada,
Y igual que, ya te digo, que no era tan fácil como abrir la nevera y encontrarse ahí la leche, ¿sabes? Entonces, claro, yo ese ejercicio de reflexionar sobre cómo eran las cosas antes comparado, y sobre todo había alguna historia que a mí me había resultado especialmente cruda. Pues de mi propia bisabuela, pues que le quería dar, ella pues que era pues analfabeta, le quería dar educación a un hijo, estamos hablando de que no había estado de bienestar, no había forma de darle educación, algo que también ahora no valoramos, ¿no? Yo a veces escucho, pues ahora recientemente, pues gente que, pues, que ha estudiado en una universidad pública o que ha estado usando la sanidad pública y luego pues dice, pues es que no quiero tributar o no quiero pagar los impuestos y prefiero hacerlo en otro sitio. Yo tengo que reconocer que ojo, es esa falta también en fin, no Y ser reflexionamos sobre consciente lo que un poco, tenemos ¿no? igual. De lo que Exacto, tenemos porque alguien lo ha peleado claro, para tenerlo, para si que tú lo lo tengas, cuidamos, para que lo, desaparecerá. claro, necesitamos cuidarlo. Es verdad que después nos puede gustar más o menos cómo está gestionado, podemos criticar más o menos pues el cómo, en fin, si Sí. hay alguien que se está, las corruptelas que hay allá detrás y demás, por supuesto, pero sin perder un poco el foco de, pues con esto pasa un poco lo mismo. Yo con el tema de la maternidad, pues hacía un poco eso, me quedaba, me imagino que me influía la falta de horas de sueño y de descanso, y tuve ese punto de inflexión de decir, ¿cómo lo hacían? Entonces recordaba e incluso pues algún episodio dramático de mujeres que tenían que enterrar a sus críos, pues porque eso, no había tampoco derecho a médico y a veces incluso en Galicia pues recurrían a cualquiera que les diese 4 ungüentos y ya está, y con las pocas herramientas que tenían, porque además siendo una sociedad en lo rural más analfabeta o demás, pues tenían pocos recursos. Entonces yo pensando en todo eso, dije, pues quiero escribir, quiero hablar de estas mujeres, de cómo lo hacían, y esa es la idea primigenia, o sea, ese es el núcleo sobre el que he querido yo que pivotase toda la novela, sobre las historias de estas mujeres Ujú. fuertes, valientes, mujeres a las que se les decía, pues, trabajan mucho fuera, trabajan mucho dentro, pero intenta hablar poco, no te rías muy alto, la falda por debajo de la rodilla, bueno, todas estas cosas, ¿no? Era como tener que trabajar tanto y aún por encima no ser libre, no poder ni ejercer el derecho al voto, pues yo quería hablar un poco de todo eso. Y claro, aparte, es verdad que considero que tengo mucha imaginación y cada vez que iba a Santiago, a Galicia, me empapaba muchísimo pues de todo lo que son los misterios, enigmas, todo lo que se cuenta, las leyendas y demás, pues sobre el camino, sobre el arte sacro, que también es algo que me gusta mucho, que Ujú. podían significar pues determinadas marcas de cantero o que podía, pues cuando llegas a una iglesia y pues esto no se sabe, cuando alguien dice de esto no se sabe nada y es cuando yo voy de cabeza y digo no se sabe, pues a ver si. Vamos a saberlo. Entonces claro, quise hacer un mix con todo eso, pero ya te digo, la idea inicial fue el tema de las mujeres, el valor de esas mujeres, quería un poco contarlo. ¿Y cómo fue ese momento de que llegó el primer ejemplar físico a tus manos? Uf, muy emocionante, porque claro, yo en el fondo pues estuve 2 años enteros, pues bueno, con los parones que pues los niños que como eran tan pequeñitos pues tenía mucho, están en la fase de los virus y demás, y entonces pues yo intentaba, en esa etapa me ha gustado siempre estar, y en estar siempre con ellos, en la medida de lo posible, pues y si me lo podía permitir, pues no tener que delegar en que fuesen otras Ujú. manos, ¿no? Las que le daban el cariño, el mimo mientras estaba malitos. Entonces, todos los tiempos, el resto, durante 2 años, he estado pues trabajando en la novela. Claro, cuando llevas un tiempo, luego otro año desde que se lo entregué a un editor y hasta que salió. Ujú. Pero claro, en el momento en el que ya lo ves, ya solamente escrita en un folio, la palabra fin ya para mí fue como, y lo he hecho. También es un reto conmigo misma, porque es verdad que siempre he escrito, que me ha gustado muchísimo escribir, sobre todo poesía y demás. Pero claro, cuando te propones como reto una novela que además pues tiene, ya has visto, determinada extensión, ¿no? Ujú. Son 660 páginas, pues es satisfacción. La palabra es satisfacción. Es decir, mira, me lo he propuesto, lo he hecho y aquí está. Ahora ya está en manos de los lectores juzgar, decidir y demás. ¿Y da miedo o respeto
el entregar algo que te ha costado ese tiempo y que además yo siempre digo que escribir para mí es algo muy generoso porque sea ficción o no, muchas veces evocamos en los personajes cosas de nosotros mismos, ¿no? Y a veces ahí es de decir, uy, a lo mejor la gente que me conoce sabe que esto va por donde va y a lo mejor esto. ¿Había algún miedo, algún respeto el hecho de publicar, de escribir y publicar, ¿no? Porque escribir a lo mejor podemos escribir todos, pero ya cuando lo mostramos y ya no es Pues solo nuestro, es de todo el mundo. la verdad es que no, porque creo que en la novela, pues como te decía, pues es un tributo a mujeres Ujú. fuertes y creo que no hay nada de lo que a lo mejor autobiográfico puede haber algo, sí de una forma tal vez inconsciente, Claro. porque claro, al final, si de mi cabeza, de mis experiencias, de mi educación, de mi formación, de todo cuanto yo represento, de eso han salido y se han construido esos personajes, ha sido mi cabeza que los ha Claro. construido, probablemente inspirándome, mezclando personajes reales con ficticios, dentro de mi cabeza, pues seguramente, pues a lo mejor he sacado una parte, algo que a mí me ha evocado y me ha dado pie a construir a un personaje, ¿no? Algo que ha hecho una chispa o a lo mejor una mirada o unas manos pues fatigadas de trabajos y a mí eso ya me ha dado pie a imaginarme el personaje que podía estar detrás. Pero miedo de mostrar todo eso, tenía miedo cuando se lo entregué al editor a que me dijese, menuda porquería. Eso sí, pero como dijese, muy, muy bonito, pero esto no tiene un perfil pues como para publicarlo, ¿no? Ujú. Pues sí, pues más que miedo, nervios. Claro. Nervios, me ponía un poco nerviosa, claro. Como cuando haces un examen, que te pueden decir, pero si está muy bien, pero si tú te lo sabías, seguro que vas a... Y tú dices, ya, ya, pero hasta que salga la nota, pues esto era un poco lo mismo. Yo decía, hasta que salga la nota, veremos. Pero después respecto a sentirme avergonzada o algo, decir, uy, pues fíjate, he contado esto, no, porque creo que está, por cómo está escrito y por lo que recoge, creo que evoca, por lo que me han dicho también, que he conseguido trasladar ese mensaje, evoca fortaleza, o sea, lo que traslada es mujeres fuertes, valientes y épocas duras y algo que yo creo que para mí en mi cabeza me gusta pensar que en cierta medida es el legado de una generación, al menos una que yo he podido sentir. ¿Con qué personaje de la novela te gustaría sentarte a tomarte un café? Con todas. Pero, pues mira, me encantaría sentarme a tomar un café, bueno, con Emilia, muchísimo. Me encantaría hablar con Emilia. Sí, sí, tenerla frente a frente, hablar con ella. Me encantaría que, pues, que me contase igual que le, si tuviese la... es imposible, claro, pero con alguien como Clara Campoamor, además, pues sería un placer, imagínate, pues tenerla. Pues Emilia, para mí, que representa un poco eso, esa fortaleza, pues me encantaría decir en qué momento tus sueños, pues lo inoportuno de las circunstancias que tuviste que vivir, diste carpetazo a tus sueños, ¿no? O sea, me encantaría o creo, no sé, le haría mil preguntas, le haría mil preguntas. También a Bernarda, pues cuando, porque ella al final es la que se encarga de velar por un secreto y, y le preguntaría muchas cosas, o por qué bueno, yo sé, porque y el que lo lea también, por qué se casó con un hombre pues que no la, pues que la maltrataba Ujú. y demás, si teniendo medios, porque a veces dices, oye, pues tenía medios para poder, no sé, hacerse las maletas y salir corriendo, demás. Y pues a lo mejor preguntaría, pero un poco por lo que representan, no sino el personaje, porque dirás, si tú lo has creado, tú puedes dar esas respuestas, Ujú. pero un poco lo que representaba un poco esa mujer, ¿no? Una mujer ya de clase alta, aristócrata además, pero que por la época que vive y por la persona con la que está casada, pues que vive totalmente también sometida. Entonces le preguntaría sobre eso. Para ir terminando, ¿cómo se presenta el futuro? Aunque ahora es todo muy incierto, esta va a ser la primera de otras novelas. ¿Estás trabajando ya en algo que nos puedas adelantar? Yo estoy trabajando ya en otra novela. Estoy trabajando en otra novela, pero como bien dices, el futuro es incierto. Yo con lo que está pasando en los últimos 2 años, mira, ya siempre dices es incierto, pero con lo que está pasando, yo cuando veía que a pocos días que faltaban para que saliese la novela, pues el asalto al Capitolio en Estados Unidos, a los 3 días una nevada en Madrid que yo veía pasar a la gente en esquís y me parecía que estaba, yo decía, y luego hablan de escribir, no, la realidad supera la Exacto. ficción. Está superando la realidad bastante, bastante la ficción, ¿eh? Lo están poniendo difícil.
Así que ya te digo, está complicado, ¿eh? Si quieres escribir ficción, está complicado superar aquí todo cuanto está pasando. Así que yo ahora mismo estoy escribiendo y nada, y ojalá que muy pronto estemos aquí otra vez tú y yo hablando y estés interesada en querer saber cómo ha nacido la siguiente novela. Ojalá Y llegue ese punto y esté en las estanterías. para terminar, ¿qué mensaje te gustaría guardar en esta conversación que hemos tenido tú y yo esta tarde? Para que dentro de un tiempo, cuando nos vamos a encontrar, yo te diga, oye, ¿te acuerdas de aquella entrevista virtual en la que todo ya era muy virtual, que estábamos tal, que hablábamos de esa primera novela? ¿Qué te gustaría recordar? Pues mira, me encantaría, a lo mejor, pues mira, sobre todo la última pregunta que has hecho, porque yo creo que va a ser la que venga más a colación, que es sobre el futuro incierto. Cuando te he preguntado sobre lo incierto que es el futuro y qué pasaría, que recordásemos, porque acuérdate ese año, tal y como había comenzado este año, Exacto. que es tan irreal todo. Pues tal Y, vez eso, yo creo que sería un buen comienzo. Ángela, he dejado algo por preguntar. ¿Ha habido algo que te hubiese gustado que yo te preguntara o hablar de ello y no te he hecho esa pregunta? Pues Pues no, yo la verdad es que yo creo que todas las preguntas que me has hecho han estado fenomenal. Yo me siento muy satisfecha también. Pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Ha sido un placer poder conversar contigo. Animamos a toda la gente, ¿no?, que se embarque en ese viaje que emprende Adela, pero que va a ir por muchas generaciones, por mucha historia de nuestra propia historia, ¿no? Creo que es una de las cosas también más interesantes en las que tú recoges en este libro, en los que muestras esa lucha, el cómo se consiguieron algunas cosas. Y también es muy importante hablar, creo, de los silencios, ¿no? Y de esos miedos que nos han acompañado durante muchos tiempo, años, 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 y que aunque nos pensemos que no, los tenemos tan arraigados y tan naturalizados que no somos conscientes de ello, ¿no? Exacto, exacto, lo has dicho estupendamente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti.